Secretos del Corazón, capítulo 11 de Bárbara Cartland. Toria tomó una botella de ginebra y sirvió una cierta cantidad de ella en un vaso. Al mismo tiempo, se llevó una mano al cuello. Necesitaba distraer de algún modo a Billy, antes de atreverse a sacar los polvos somníferos que traía en el bolsillo. Dio un leve tirón a su collar. No sucedió nada. Volvió a repetir el intento y uno de los hilos, como estaba esperando que sucediera, se reventó. Toria lanzó un leve grito al sentir que sus perlas rodaban al suelo. «¡Oh, mis preciosas perlas!», exclamó. Debía haberlas hecho ensartar de nuevo, porque temía que algo así podría suceder, pero no tuve tiempo de ir al joyero, con los preparativos de la boda. «¿Son perlas legítimas?», preguntó Charles poniéndose de rodillas, para empezar a recogerlas del suelo. «Oh, sí, eran de mamá». Toria se desprendió del collar que tenía el otro hilo intacto y lo puso sobre la mesa. «Por favor, ayúdenme a buscarlas. No me gustaría perder una sola. No recuerdo cuántas eran con exactitud, pero puedo ver la póliza del seguro cuando regresemos». Billy se inclinó también, casi sin dejar de observar a Charles. «No se te puede perder ninguna aquí», advirtió. «¿Por qué no hay rendijas en el piso?» Con rapidez Toria sacó el pañuelito doblado de su bolsillo. Sabía que Billy, ocupado en observar a Charles mientras recogían las perlas y tratar de recuperar él mismo algunas de ellas, no podía observarla. Sin el menor titubeo volcó todo el contenido del pañuelo en el vaso que contenía la ginebra. «Oh, cuánto siento haberles causado tantos problemas», se disculpó. «No veo ya ninguna», dijo Charles. «Creo que las tenemos todas», confirmó Billy. Cada hombre tenía una pequeña pila en la mano izquierda. «Cuenten, por favor, las perlas que hay en el hilo que quedó», sugirió Toria. «Como se reventó el más grande, debe haber 4 perlas más». Billy se sentó en el sillón que había ocupado antes y puso las perlas en un cenicero. Charles agregó las suyas y dejó que Billy las contara mientras él tomaba su whisky con soda. «Continuaré siendo mi bebida», dijo Toria. «Necesitarás una cosa tan reconfortante como esta, después del ejercicio que te he obligado a hacer». Toria examinó con cuidado el vaso. Los polvos se estaban deshaciendo con facilidad. Añadió un poco más de ginebra. Lo agitó con rapidez y empezó a añadir diferentes licores. Toria había mezclado suficientes cócteles para saber preparar uno bien balanceado, de grato sabor. Continuó hablando sobre temas intrascendentes. Sacudió bien la coctelera y sirvió una copa que ofreció a Billy. «Querido, aquí está tu cóctel. Espero haberlo preparado bien». Billy tomó un pequeño sorbo. «No está mal», comentó. «Tal vez un poco dulzón para mi gusto». «Oh, no seas injusto», suplicó Toria. «Romperé a llorar si no te gusta. Vamos, ¿de qué está hecho?» Billy tomó un sorbo mayor. «Tiene brandy, no, cumel y creo que hay también algo de ginebra. Es una combinación muy extraña, Toria». «Eres demasiado bueno», contestó ella haciendo un mohín. «Ya veo desaparecer mis guantes por el horizonte del Mediterráneo». «Hay un sabor que no logro identificar», murmuró Billy, y dio otro sorbo. «¿Qué es? ¿Le pusiste limón?» «Ah, no te voy a contestar esa pregunta», repuso Toria con tono alegre. «Tienes que adivinar. Recuerda, a ver, ¿tiene limón o no?» «Sí, tiene limón», afirmó Billy. «Un poco, pero sí, tienes razón», admitió Toria con tristeza. «No es justo que lo sepas todo». «Hay algo más», estaba diciendo Billy después de otro trago. «No estoy seguro, pero creo que tiene unas gotas de kirsch». «Oh, Billy, de veras te odio. Has ganado la receta». «¿Eso es todo?» «Creo que sí». Él bebió el resto de la copa. «Es extraño, pero hubiera jurado que había algo más», habló en tono reflexivo. «No es una mala bebida, aunque es muy femenina». «Tal vez tengas razón, pero a las mujeres de tu próxima fiesta les encantará», aseguró Toria. «Y a muchos hombres también, te lo garantizo». Billy encendió un cigarrillo y Toria empezó a tomar el té que se había servido en una taza. «Antes de la cena», dijo Billy, «te prepararé un nuevo cóctel que inventé yo. Es menos sutil que este, pero es muy sabroso. Se llama El Enigma, como mi barco».
Un nombre muy apropiado para todo lo que es tuyo, Billy, rió Toria. ¿No te parece, Charles? No creo estar capacitado para dar una opinión al respecto, contestó él. Toria lo miró por unos instantes. Estaba tenso, pensó ella, y comprendió lo que debía estar sintiendo en aquel ambiente de aparente frivolidad que ella había creado. Charles estaba esperando su oportunidad, pero ésta no parecía llegar. Después, Toria se volvió a Billy. Él bostezó de pronto. «Hace mucho calor aquí», murmuró. «¿Les parece que subamos nuevamente a cubierta?» «Sí, me parece muy bien», asintió Toria. «Permíteme terminar mi té». Continuó charlando normalmente, interrogando a Billy sobre música y teatro, mientras comía pequeñas mordidas de los bocadillos que habían traído, aunque sentía que iba a ahogarse con ellos. Billy volvió a bostezar después de unos minutos. «Hace un calor endemoniado aquí», murmuró, y de pronto se dobló y cayó al suelo como si le hubieran golpeado con un mazo en la cabeza. Lanzó un leve gruñido, pero tenía los ojos cerrados, y ella obvió que yacía inconsciente. Charles se incorporó. «Está drogado», le informó Toria con rapidez. «Le di 20 de mis cápsulas para dormir». Fue entonces que vio a Charles, que nunca había visto. A un Charles en acción, moviéndose con más rapidez de la que ella hubiera creído posible. Charles pasó el revólver de Billy del bolsillo de este al suyo. Levantó al hombre dormido y lo acostó en el sofá. «Si viene alguien», indicó con rapidez, «finge tú también estar descansando». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Toria. «No hay tiempo para explicaciones», contestó Charles. «Volveré. No tengas miedo». Él miró el rostro angustiado de ella. Antes que Toria se diera cuenta de lo que estaba pasando, él la rodeó con un brazo y la besó en los labios. «Dios te bendiga, mi amor», exclamó. «Eres maravillosa». Enseguida desapareció. Toria se quedó inmóvil, con el corazón palpitándole con fuerza. Sentía como si estuviera soñando incoherencias. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para sobreponerse y dejarse caer en un sillón. Entrecerró los ojos, obedeciendo las instrucciones de Charles. Se preguntó qué haría éste. ¿Obligaría por la fuerza al capitán a dar la vuelta al barco para regresarlos a las costas de Montecarlo? ¿O tendría otros planes? Toria trató de recordar el tipo de tripulación que llevaba el barco. La mayoría eran extranjeros, aunque no era fácil definir su nacionalidad. Hablaban poco, recordó. Sonreían con amabilidad cuando se les hablaba, pero no decían nada espontáneamente. Calculó que debía haber unos 20 o 25 hombres a bordo. ¿Cómo lograría Charles enfrentarse con ellos, aún armado con el revólver de Billy? Le pareció escuchar pisadas. Subió los pies en un banquillo que había frente a su sillón y apoyó la cabeza en los cojines del respaldo. Era esencial que si alguien entraba en el salón, pensara que no había nada de peculiar en que Billy estuviera dormido a esa hora. Sus oídos no la habían engañado, porque unos segundos después entró el camarero que había traído el té a recoger el servicio de éste. Toria abrió los ojos y después volvió a cerrarlos, como si su presencia no tuviera ninguna importancia. El camarero no dijo nada, sino que se limitó a recoger los utensilios y a marcharse en silencio. Era un hombre delgado, de aspecto oriental. Toria trató de pensar qué tipo de sirvientes debía emplear Billy. Estaba segura de que todos debían ser gente poco recomendable, aunque lo más seguro era que no supieran demasiado sobre las actividades de Billy. Durante largos minutos, que a ella le parecieron siglos, estuvo pensando en todo lo que había sucedido. A medida que fue reconstruyendo la charla entre Billy y Charles, su inquietud fue en aumento. Sintió que no podría permanecer por más tiempo en aquella inmovilidad, sin saber lo que estaba sucediendo, lo que había sido de Charles. Si la tripulación lo había dominado, ¿qué sería de ellos? Y si no lograban escapar antes que Billy despertara, ¿cuánto tiempo permanecería dormido? Se acercó a la puerta y pegó un oído a ella. Solo se escuchaba el potente rugido de los motores, ni siquiera el rumor de voces o de pasos. Toria cruzó el salón y se asomó por la claraboya. El azul intenso del cielo y del mar le pareció que eran una burla para ella. Se antojaba un día hecho para la felicidad, para la risa y la alegría. Sin embargo,
Ella y Charles se encontraban bajo la sombra de la muerte. Fue entonces cuando escuchó pisadas que se acercaban por el corredor. No tuvo tiempo de volver al sillón que había ocupado cuando entró el camarero. Además, era presa del pánico y no hubiera podido moverse si lo hubiera intentado. Por un momento pensó que tal vez eran los miembros de la tripulación que venían a capturarla, después de haber vencido a Charles. Con profundo alivio vio que era Charles mismo el que llegaba. Venía sonriendo y sin titubear. Toria corrió hacia él. «¿Qué ha sucedido? Dímelo, por favor». Apoyó las dos manos en el pecho de él y sintió cómo el brazo derecho de Charles le rodeaba la espalda. Él debió advertir en el rostro angustiado que ella tenía vuelto hacia él la tortura que había estado sufriendo en su ausencia. «Todo está bien, mi amor», la tranquilizó. «Solo volví un momento para decirte que no te preocupes más. Seremos rescatados». «¿Pero cómo? No veo que el barco haya alterado su curso». «Lo sé muy bien». De pronto Toria advirtió que Charles no estaba ya tan inmaculado como cuando se había alejado momentos antes. Tenía el cabello alborotado. Le habían arrancado un botón de la chaqueta, dejándole una desgarradura en la tela. «¿Qué ha sucedido?», repitió Toria. «Tuve un ligero forcejeo con el radiooperador», contestó él. «No quería que nadie más se diera cuenta de nuestros problemas. Por eso no me atreví a disparar. Pero tuve que dejarlo inconsciente, por desgracia. Era un tipo rudo que sabe usar bien los puños. Creo que voy a tener la mandíbula dolorida durante varios días». Se llevó la mano a la barbilla al decir eso, pero su sonrisa era llena de optimismo. «¿Qué hiciste con él?», preguntó Toria. «Lo tengo amordazado y encerrado en un cuartito contiguo a la sala de radio. Debo regresar allí, porque puede volver en sí y tal vez haga mucho ruido. No quiero más problemas en el yate de los que sean necesarios». «Pero, ¿no vas a hacer que el capitán nos regrese a Montecarlo?», preguntó Toria, sin salirse del abrazo de Charles, que le pareció muy reconfortante. «No me sentí capaz de vencer a toda la tripulación yo solo, así que pedí ayuda a alguien». «¿A quién? ¿A quién puede estar en mejores condiciones de ayudarnos que la Marina Británica?», preguntó Charles. «Bueno, al menos una pequeña representación de ella». «Oh, Charles, explícame lo que quieres decir con eso». «No debo bromearte después de todo lo que has pasado, mi amor. Todo lo que deseo es que permanezcas sentada aquí muy serena y que evites que alguien trate de despertar a ese cerdo», explicó Charles, señalando a Billy con la mano. «En unos 20 minutos, quizá menos, llegará un barco de la Marina inglesa que se colocará junto a este y dará instrucciones al capitán de detenerse. Después de eso, nuestros problemas habrán llegado a su fin. ¿Estás seguro de que nos encontrarán?». «Muy seguro», repuso Charles con tono tranquilizador. «Soy buen navegante y les he explicado nuestra posición exacta. Y mientras ellos llegan, no te sucederá nada a ti. No te preocupes por mí, no pasará nada. Tengo que volver a la sala del radiooperador, pero procuraré volver cuanto antes, por si alguien viene a hacer preguntas. Así que intente estar tranquila». Toria sentía que estaba a punto de romper a llorar, pero logró dominarse. Charles le sonrió y la soltó. Se acercó a donde había dejado su vaso de whisky con soda y bebió de un trago lo que quedaba de él. 20 minutos, no más, le dijo desde la puerta y se marchó. Tan pronto como Charles desapareció, Toria se sintió avergonzada de su propia cobardía. La batalla no había terminado aún, y ella estaba ya perdiendo el valor. Se sentía tan alterada por la idea de saber que iban a ser rescatados, que no lograba vencer sus emociones. «Gracias, Dios mío», pensó Toria. «Dios mío, mil gracias». Toria pensó en ese momento que nunca más olvidaría dar gracias a Dios por el simple don de estar viva. Después de unos minutos de orar en silencio, Toria se levantó y se acercó a la claraboya. No había nada a la vista, solo mar y cielo. Recorrió todo el horizonte que podía abarcarse desde aquella limitada perspectiva, sin vislumbrar nada. Por fin, cuando empezaba a temer que Charles hubiera cometido algún error de cálculo, vio aparecer la larga silueta gris de un barco de guerra británico. Su corazón dio el vuelco más vertiginoso que hubiera dado jamás. Permaneció inmóvil, con el rostro tan cerca de la claraboya como era posible, viendo cómo el barco se aproximaba. El sol caía sobre él y lo hacía verse casi plateado.
A ella le pareció como si fuera el propio príncipe San Jorge, en reluciente armadura, que llegara a rescatar a la doncella de las garras del dragón. Involuntariamente, Toria bajó la mirada hacia Billy. Se preguntó qué pensaría cuando despertara y descubriera que había sido derrotado por una muchacha. Había estado tan ocupado vigilando a Charles, que a ella no la había tomado en cuenta, como si fuera demasiado insignificante para ser digna de consideración. Desde donde ella estaba podía ver que alguien movía una luz desde el mástil del barco inglés y supuso que las embarcaciones debían estarse haciendo señales. Por fin, Toria sintió que el yate reducía la velocidad y escuchó que sonaba una campana. Lágrimas de alivio asomaron a sus ojos y por unos minutos le impidieron ver lo que estaba sucediendo. Alguien estaba dando instrucciones. La puerta del salón se abrió repentinamente y Toria se enjugó las lágrimas antes de volverse hacia ella. Un hombre vestido con uniforme de oficial entró en la habitación, miró a su alrededor y al ver a Toria se quitó la gorra. Vio que Billy permanecía acostado en el sofá y se acercó a él a toda prisa. Toria dio unos pasos adelante. «El señor Grantley está dormido. No debe usted despertarlo». «Pero el capitán desea hablar con él», explicó el hombre con pronunciado acento extranjero. Su rostro era hostil y desagradable. «Él dio instrucciones de que no lo molestaran bajo ninguna circunstancia», expresó Toria con firmeza. Estaba muy cansado. El hombre no pareció tranquilizarse. «El capitán desea hablar con el amo». «Diga al capitán que el señor Grantley no quiere que lo molesten». El hombre miró a Billy, extendió una mano como si fuera a tocarlo en el hombro, pero entonces cambió de opinión y salió de la habitación. Toria oyó que corría por el pasillo. Un momento después entró Charles. «Ya están aquí», dijo con tranquilidad. Los motores del yate fueron haciéndose más y más lentos, hasta que se apagaron del todo. Toria dijo con voz débil: «Charles, creo que me voy a desmayar». «No digas tonterías», contestó Charles con voz resuelta. Se dirigió al anaquel de las bebidas y le sirvió una copa de brandy. «Toma esto», le ordenó, «y empólvate un poco la nariz». Toria pensó posteriormente que el que le hubiera dicho que estaba desarreglada le ayudó a controlarse más que el brandy. De cualquier modo, bebió el contenido de la copa que Charles le había dado y se apresuró a sacar una polvera. Estaba sonriendo unos minutos más tarde cuando un joven comandante naval subió a bordo y saludó a Charles como viejo amigo. «¿Qué diablos andas haciendo ahora, viejo?», le preguntó al estrecharle la mano. «No me lo vas a creer», contestó Charles, «pero supongo que es una interesante historia». Le relató con breves palabras lo sucedido, y cuando terminó, el comandante, a quien Charles llamaba por su apodo de Bingo, lanzó un leve silbido. «Si no te conociera tanto, Charles, pensaría que me estabas engañando, contándome un capítulo de un folletín». «Sí, así parece en verdad», confirmó Charles. «Bien, pero todo ha pasado ya». Charles llamó a un camarero y le ordenó que empacara todas sus cosas y tuviera listo su equipaje, porque se iban en el barco inglés. «¿Y qué hacemos con ese?», preguntó Bingo, señalando a Billy en actitud de desprecio. «Déjalo aquí», contestó Charles. Toria lanzó un leve grito de horror. «Pero, ¿no lo vas a meter en prisión o algo así?», exclamó. «Si nos lo llevamos, podría acusarnos de secuestro en alta mar. Eso provocaría un incidente internacional. No, vamos a dejarlo aquí. Lo sucedido hará que no se atreva a presentarse en ningún país libre, porque yo me encargaré de hacerle la adecuada publicidad. En cambio, si nosotros lo tocamos, estamos jugando con dinamita». «Tienes razón», reconoció Bingo. «¿Y qué vamos a decirle al capitán?» «Dile que sigue el viaje de acuerdo con las instrucciones que tiene. Va a resultar difícil despertar a su amo, y si llevan el destino que yo sospecho que llevan, los hospitales en ese lugar son infames». «Si eso es todo», observó Bingo, «será mejor que nos vayamos cuanto antes». A Toria le pareció increíble que su terrible aventura terminara de forma tan tranquila, con ellos bajando del yate a la lancha que los esperaba, para trasladarlos al barco inglés. Aún en el trayecto, Toria continuaba rebelándose un poco ante la idea de que dejaran a Billy sin castigo alguno. Cuando se lo explicó hacia Charles, este sonrió murmurando: «Los jefes de Billy se encargarán de eso.
No son muy tolerantes con los que fracasan. Toria deslizó en la mano de Charles su propia mano, murmurando: y no intentará nuevamente apoderarse de ti. No más de lo que lo han intentado ya, repuso él con aire sombrío. Y no te preocupes por mí. Cuando me conozcas mejor, te darás cuenta de que tengo más vidas que un gato. ¿Sabes una cosa?, añadió con voz baja, oprimiendo con fuerza la mano de ella. Estoy muy orgulloso de ti. No fue fácil para Toria subir por la escalerilla de cuerdas del barco inglés a la cubierta de éste, pero lo consiguió. En cuanto estuvieron a bordo de la nave británica, la generosa hospitalidad de los marinos la hizo sentir que había vuelto a casa. Ella y Charles tuvieron que contar su historia no una vez, sino una docena de veces, antes que el barco los dejara en Montecarlo. Era ya muy tarde cuando la lancha los condujo hasta el muelle. Toria sintió que, con sus luces encendidas dándoles la bienvenida, Montecarlo era el lugar más hermoso que había visto en su vida. Lograron conseguir un taxi que los llevara al hotel de París. Mientras ascendían por la colina, Toria murmuró con voz baja: siento mucho todo lo sucedido, Charles. La culpa fue mía. Ahora comprendo. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.